Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar de los principios Lean y puesto que es un tema medianamente largo, está dividido en 5 entregas. En esta primera vamos a hacer una pequeña introducción y empezaremos a hablar del primer principio básico. Venga, pues vamos a ello. En los vídeos anteriores vimos que esto del Lean es como la etiqueta que los observadores americanos le pusieron al sistema de producción de Toyota. Entonces, lo primero quizás sería la propia etimología de la palabra Lean. Podemos acudir a un diccionario y nos encontraremos con las siguientes acepciones. Traduzco del inglés: tener menos proporción de grasa de la habitual y contener poco exceso. Entonces el término en castellano, la traducción seguramente sería magro. De este modo, la producción lean es la producción sin grasa o sin exceso. Y la pregunta que os hago es, ¿a qué se refiere esta grasa entendida como algo sobrante en un proceso productivo? Pues como siempre os dejo unos segundos para pensar la respuesta y reanudamos la presentación. Pues este elemento maligno es el stock. El stock en todas sus formas, pero especialmente de producto en curso, también conocido como WIP, Work in Process. ¿De acuerdo? La metodología Lean considera el stock como el resultado de una empresa ineficiente que no sabe cómo resolver la causa raíz de sus problemas. Y se centra especialmente en el stock en curso porque es el que más depende de uno mismo, ya que para minimizar stocks de materia prima o producto terminado hay que abrir las puertas de la fábrica y meterse en la gestión de la cadena logística. Hay que hacerlo, pero quizás en una segunda fase. Ya que al final os dejo una reflexión que no va a dar mucho de sí porque creo que se contesta por sí sola, que es la siguiente. El stock parece como que es el enemigo número uno, por definición de la palabra lean. Y sin embargo, la reducción de stock va a ser nuestro indicador prioritario o más bien la productividad o la eficiencia. ¿Qué creéis? De momento vamos a dejar la pregunta en el aire y ya lo iremos viendo. Bien, aquí tenéis un gráfico muy conocido con mi aportación personal, que es el barco este, que no es uno cualquiera, sino que de hecho los últimos descubrimientos apuntan que en realidad naufragó, como veréis, por no aplicar las técnicas Lean. Podéis ver cómo la distancia a las rocas es el nivel de inventario y supone un colchón de seguridad que permite a nuestro barco avanzar sin problemas. Si vamos reduciendo el nivel del agua, es decir, los stocks, llegaría a un punto que el barco quedaría encallado. La estrategia no es reducir el nivel de inventario de buenas a primeras, sino resolver los problemas de base, es decir, minimizar el tamaño de las piedras para que el pobre Titanic pueda navegar en un mar menos profundo. Estos problemas de base pueden ser algunos de los aquí representados, por ejemplo, baja eficiencia, errores de planificación, etc. Bueno, pues ya tenemos claro qué significa la palabra Lean y qué objetivo persigue, al menos por definición: minimizar stocks. En la siguiente diapositiva enunciaremos los 4 principios básicos, que están tomados de la bibliografía Lean. Y yo los llamo básicos porque considero que hay algunos más. El Lean aglutina mucha terminología y herramientas, que en algunos casos se identifican con algún principio o técnica. En este curso yo he hecho mi propia clasificación. Si consultáis otras fuentes, probablemente lo presenten de forma distinta, si bien estos 4 primeros principios deberían aparecer siempre. Si queréis, podéis parar el vídeo aquí, también unos instantes, a ver si adivináis cuáles son estos 4 principios básicos, teniendo en cuenta que ya los hemos mencionado en los vídeos anteriores. Pues el primero de todos es el valor añadido. Si recordáis, es un concepto que ya vimos en la introducción con Taylor. Se trata de conocer cuál es el valor de nuestro producto y qué operaciones lo aportan. Y valor lo definiremos como utilidad dividido por coste. Pasamos al siguiente. Aquí nos aparece el flujo, que también conocemos. Una vez determinadas las operaciones de valor añadido, se trata de realizarlas una detrás de la otra para esta creación de flujo. Esto de un producto que se mueve sin stocks intermedios quizás os recuerde al concepto de línea de fabricación. Es decir, que nos remitimos a los fabricantes automovilísticos Olds y Ford. Si os fijáis, de momento no hemos visto nada nuevo. Estos 2 principios básicos de la metodología Lean son heredados del pasado. Vamos a por el tercero, a ver qué pasa. Este sí, el Just in Time, también llamado método Pull, en oposición al Push. Pull indica que es el proceso posterior el que tira del anterior. Y este es el verdadero principio genuino de la metodología Lean. Dicho de otra forma, el Lean es revolucionario únicamente por este concepto. Lo que pasa es que tiene muchas derivadas. Por ejemplo, si con el pull trabajamos siempre para el proceso siguiente, vemos que en última instancia está el cliente. De este modo, el Lean afina más en la identificación del valor añadido, ya que no lo define el propio proceso, sino el proceso siguiente. Y en última instancia, el cliente.
Y aplicado al flujo nos damos cuenta de que la verdadera línea de producción requiere que el conjunto trabaje pull. Si quien manda en la línea es siempre la máquina siguiente, si hay un paro aguas abajo, toda la línea se para. De este modo vemos que toda la línea está en marcha o toda está parada. Es decir, la línea funciona como un conjunto y nunca se genera stock entre máquinas. Todo esto lo desarrollaremos un poco más en los vídeos siguientes. Y por último, la mejora continua. Se supone que tras la aplicación de los 3 primeros principios se obtiene un salto importante en productividad y a partir de ahí, cuando ya tenemos los procesos funcionando con un flujo pull, se establece una dinámica de mejora continua, con el despliegue de las técnicas Lean que veremos más adelante. Muy bien, y en esta última diapositiva del vídeo realizaremos una introducción al concepto de valor añadido, para lo cual vamos a definir el lead time como el tiempo que transcurre entre la primera y la última operación de un proceso. Si hiciéramos el análisis, probablemente veríamos que solo en un breve porcentaje del tiempo tienen lugar operaciones que transforman el producto. El resto del tiempo se consume en operaciones de no valor añadido, principalmente esperas en forma de stock. Si nosotros somos capaces de identificar estas operaciones de no valor añadido y minimizarlas, conseguiremos una mayor productividad, un menor tiempo de respuesta y, en definitiva, una reducción de costes. Así, para cualquier reingeniería, esto también lo hacía el management científico de Taylor, es básico identificar el valor añadido. El Lean, si bien hace lo mismo, le da un enfoque más sistemático. Respecto a otras metodologías, en lugar de centrarse en el valor añadido, se focaliza especialmente en la eliminación del no valor añadido o despilfarro. El objetivo, pues, en este punto será identificar y minimizar una serie de operaciones de no valor añadido que el Lean tiene tipificadas y que veremos en la entrega siguiente. Pues muy bien, esto es todo por ahora. Si queréis saber más sobre el despilfarro, el próximo vídeo está íntegramente dedicado a ello. Veremos qué operaciones son y pondremos varios ejemplos. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.